Buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema que también es parte de las técnicas del mantenimiento predictivo y que está basado en el análisis de aceite. Vamos a ver de qué se trata esta técnica y cuáles son las características de la misma. Para empezar, diremos que todas las máquinas, por más simples que sean, por más sencillas que sean, siempre requieren un sistema de lubricación. Sin lubricación, las máquinas tienden a desgastarse más rápidamente debido al efecto de la fricción. Entonces es necesario utilizar siempre algún tipo de fluido lubricante para evitar el desgaste acelerado de los componentes de una máquina. Por eso se ve la necesidad de utilizar un aceite lubricante en el sistema de lubricación que tienen todas las máquinas para evitar estos problemas de desgaste acelerado. El aceite cumple varias funciones en un sistema lubricado. Aquí vemos el ejemplo de un motor que es lubricado por aceite. Y obviamente ese aceite cumple 4 funciones importantes, como ser, por ejemplo, la de lubricar, la de refrigerar, la de limpiar y la de sellar. Son varias funciones que tiene que cumplir el aceite en el sistema. Dependiendo del sistema en el cual vaya trabajando el aceite lubricante, pues puede cumplir varias funciones, entre las cuales vemos las que están aquí indicadas para un motor de combustión. Para cumplir de manera eficaz, para cumplir de manera conveniente estas funciones, el aceite tiene que tener unos elementos que se llaman aditivos. Aditivos que ayudan a que el aceite pueda durar más tiempo y a cumplir eficazmente todas estas funciones para las cuales ha sido fabricado. Existen diferentes tipos de aditivos que se le agregan al aceite base. El aceite base se obtiene a partir del petróleo. Ese aceite tiene que ser, digamos, aditamentado o condimentado, en otras palabras, con otros elementos que se llaman aditivos. Aditivos dispersantes, aditivos antidesgaste, aditivos que evitan la oxidación de los elementos que está lubricando, aditivos que evitan la corrosión, aditivos de extrema presión, y hay varios tipos de aditivos que pueden ser utilizados en aceites utilizados en diferentes sistemas. No todos los aceites son iguales. Vamos a ver más adelante en qué se diferencia un aceite del otro, dependiendo de la función que vaya a desempeñar el mismo. Las consideraciones más importantes que hay que tomar en cuenta antes de utilizar un aceite, antes de seleccionar un aceite para un sistema, son las siguientes. Primeramente hay que ver qué tipo de sistema queremos lubricar con ese aceite. No todos los sistemas son iguales. Hay sistemas que están compuestos por diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, en una caja de transmisión tenemos más engranajes que otros elementos. En un motor de combustión tenemos otros elementos como ser el pistón, el cigüeñal, los cojinetes, que tienen que ser lubricados de otra manera diferente, ¿no? El aceite está sujeto a diferentes tipos de desgaste, a diferentes tipos de contaminación. Entonces depende del sistema en el cual vayamos a utilizar, el aceite tiene que ser seleccionado adecuadamente. Otra cosa importante es que el aceite también tenga una certificación adecuada, ¿ya? Existen aceites baratos, existen aceites que pueden costar, digamos, 8 bolivianos el litro, y aceites que pueden tener un costo superior a los 100 bolivianos el litro. No todos los aceites son iguales. Es como el aceite comestible, por decir. Hay aceites que venden a granel y hay aceites de calidad que venden envasados con un cierto tipo de calificación, ¿no? Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la protección al medio ambiente. El aceite tiene un periodo de vida útil determinado, no dura toda la vida. Es necesario cambiar el aceite en cualquier sistema lubricado. ¿Ya? Ese aceite que ha perdido sus características de lubricación, se ha contaminado, se ha degradado, hay que desecharlo. Entonces el aceite no puede ser desechado al medio ambiente, no se lo puede botar a la alcantarilla, por decir, o a la tierra. Es bastante tóxico y causa muchos daños al medio ambiente. Entonces hay que ver la forma de poder reutilizarlo, reciclarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tomar también muy en cuenta eso cuando se utiliza un aceite lubricante en alguna máquina.
Y lo último en lo cual deberíamos fijarnos al seleccionar un aceite es en el costo. ¿Ya? Es sabido de que lo barato cuesta caro. En todo caso, si queremos proteger nuestra máquina de una manera conveniente, hay que utilizar un aceite de calidad, ¿no? No un aceite que no cumpla las características de lubricación que debería tener de acuerdo al sistema en el cual estemos trabajando. Entonces, el costo es lo último que deberíamos fijarnos para poder seleccionar un aceite determinado. Ahora bien, ¿por qué el aceite pierde sus características de lubricación? Por dos razones principalmente, por degradación y por contaminación. Al final, el aceite tiene un periodo de vida útil determinado dependiendo del sistema. No en todos los sistemas el aceite pierde sus características de lubricación al mismo tiempo. En algunos sistemas el aceite dura más, en otros sistemas dura menos. En todo caso, el aceite que está sometido a las más extremas solicitaciones, digamos, de trabajo, es el aceite del motor. El aceite de un motor de combustión interna es el que está solicitado, digamos, de una manera más importante, por lo cual tiende a perder sus características de lubricación mucho más rápidamente. La degradación es causado principalmente al efecto que se produce por oxidación, debido a la alta temperatura a la cual funciona, y al contacto con otros elementos como ser oxígeno del aire, catalizadores de hierro, cobre, etc. O sea, es una degradación química que sufre el aceite, por lo cual va perdiendo algunos aditivos, ¿ya? Algunos aditivos se van evaporando, algunos aditivos se van degradando, se van cizallando, se van rompiendo, por lo cual el aceite pierde sus características de lubricación. Mientras que el proceso de contaminación significa toda la suciedad que ha ido arrastrando el aceite en los lugares donde ha ido lubricando, lo va contaminando. Son partículas metálicas que se desprenden de algunos lugares de las máquinas donde está existiendo, digamos, un contacto metal-metal, ¿ya? Se producen pequeñas limaduras, limañas que se llaman, las cuales van contaminando el lubricante. El lubricante al final se contamina por este elemento. El aceite no hace desaparecer estos contaminantes, ¿no? Los contaminantes se mantienen dispersos, digamos, en el aceite. Es por ello que el aceite tiene que ser cambiado cada cierto tiempo para que cumpla eficazmente su función. Todas las máquinas tienen un periodo de rodaje que se llama, o asentamiento, que es al principio, cuando la máquina está nueva, existe una parte del tiempo en el cual el aceite tiende a degradarse más rápidamente, tiende a contaminarse más rápidamente. ¿Por qué? En ese periodo de rodaje se produce mayor desgaste de metales. Como las piezas no están todavía bien asentadas, cuando sale de fábrica una máquina nueva, las piezas que lo componen no están bien asentadas todavía. Y durante ese proceso de asentamiento van generando más cantidad de metales de desgaste, por lo cual el aceite tiende a desgastarse más rápidamente o a contaminarse más rápidamente, como se puede ver acá. El periodo de rodaje. La generación de partículas va siendo acelerado. Luego que las piezas se han asentado perfectamente unas con otras, existe una fase de desgaste normal, un tiempo de desgaste normal, donde se van generando partículas metálicas, por decir, a una tasa determinada de producción. No es un aumento brusco, sino se mantiene constante, digamos, la generación de partículas de metales. Y cuando la máquina ya tiene desgaste, ya está viejito, por decir, ¿ya? Debido al juego excesivo que existe en algunos componentes, tiende a aumentar nuevamente la tasa de desgaste de materiales. Es la forma en la cual se va produciendo el desgaste en una máquina, ¿no? Cuando está nueva, cuando está vieja y cuando tiene un periodo de funcionamiento normal. Entonces, existen unas normas internacionales que clasifican a los aceites de acuerdo al uso que se les vaya a dar. Existen varias normas, ¿ya?, que nos indican cuáles son las características que tiene que tener el aceite que se va a utilizar en algún determinado tipo de sistema. Por ejemplo, la norma ACMA, ¿ya?, habla de las características que tiene que tener el aceite utilizado en sistemas de engranajes, ¿no? En sistemas de engranajes, la SAE es la que determina las características de los aceites que tiene que tener
y que son utilizados en motores de combustión interna, ya sea gasolina o diésel o gas. Y así existen normas que nos indican también cuál es la unidad de medida del aceite, ¿no? ¿Cuál es la calidad del aceite? Hay dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en un aceite, que es la viscosidad y la calidad que tiene el mismo. La norma API y la norma SAE son las normas más importantes que utilizan en la mayoría de los aceites, ¿ya? Principalmente los aceites que utilizan motores de combustión interna. La norma API es la que determina la calidad que va a tener el aceite, las diferentes calidades que puede tener un aceite utilizado en un sistema. Y la norma SAE es la que nos determina la viscosidad que va a tener el aceite. Para cada máquina, de acuerdo a la indicación o recomendación del fabricante, siempre existe una viscosidad adecuada para ese tipo de máquina y el fabricante siempre recomienda un tipo de calidad de aceite determinado para esa máquina. La norma SAE J300, por ejemplo, define el grado de viscosidad para cada lubricante. Hay diferentes tipos de lubricantes en cuanto a la viscosidad. Por ejemplo, un aceite 10W40 es un aceite, digamos, utilizado para diferentes tipos de ambiente. O sea, me refiero a la temperatura ambiente principalmente. ¿Ya? Es un aceite que se llama multigrado, ¿ya? Que sirve para trabajar tanto en ambiente frío como en ambiente caliente. Este aceite es bastante utilizado en nuestro medio principalmente, porque en nuestro medio tenemos bastante cambios de temperatura, digamos, en lo que es la temperatura ambiente, digamos, en el oriente con el occidente. Mientras que si las temperaturas son promedio, digamos, normales, no existe mucho cambio de temperatura, se utilizan los aceites monogrado, como el SAE 40, por ejemplo. Tiene una viscosidad constante, y en este caso es una viscosidad apropiada para un tiempo normal, verano, por decir, ¿no? O más delgado podría ser el SAE 10 para un tiempo frío, invierno. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto para poder elegir un aceite determinado de acuerdo al uso, de acuerdo al ambiente en el cual trabaja el aceite. También existe una norma que nos indica los tipos de aceite que se utilizan en sistemas de transmisión. La API GL1, por ejemplo, es un aceite para transmisiones con ejes de engranaje helicoidal y tornillos sin fin. Y en determinadas transmisiones manuales puede contener aditivos, antioxidantes, antirrumbre, antiespumantes y agentes que rebajen el punto de solidificación. Entonces, fíjense, de acuerdo a la calidad del aceite, este se utiliza en diferentes tipos de máquinas, ¿no? El API GL5, por ejemplo, tiene las mismas características de este anterior, pero a velocidad elevada puede trabajar de manera más eficiente y transmitir pares extremadamente bajos, velocidad reducida, par elevado, aditivos contra el desgaste y extrema presión son añadidos a este tipo de lubricante. Entonces, las etiquetas de los envases donde se comercializa el aceite está indicado estas características de la calidad del API y la viscosidad. Entonces, siempre hay que utilizar en cada máquina el aceite que es recomendado por el fabricante de la máquina. El fabricante de la máquina, en su manual de mantenimiento y operación, nos indica cuáles son las características del aceite apropiado para esa máquina y para los sistemas que tenga esa máquina. Si hablamos, por ejemplo, de los motores de combustión interna, la clasificación API de estos aceites es de acuerdo al tipo de motor. Para motores a gasolina existen diferentes clasificaciones, SA, SB, SC. ¿Ya? Los aceites con una clasificación API hasta la CSH, por ejemplo, ya son aceites obsoletos. Aceites obsoletos que no cumplen, que no tienen las características como para satisfacer, digamos, el funcionamiento de motores modernos, nuevos que tenemos en nuestro medio, por ejemplo. ¿No? Y los aceites que están vigentes en cuanto a la calidad API son del SJ hacia adelante. Lo mismo para motores a diésel, se utiliza este tipo de codificación. La S significa motores encendidos por chispa, spark, y la C indica motores encendidos por compresión, es decir, motores a diésel. También existe una clasificación, pero los aceites hasta la CG4, hacia atrás, son aceites ya obsoletos que no se utilizan, que ya no se fabrican prácticamente, y los aceites utilizados actualmente son de la CH4 hacia adelante.
El 4 significa que es un aceite para motores de 4 tiempos. Entonces, para cada sistema siempre existe una clasificación normada que nos indica las características del aceite que se tiene que utilizar, ¿no? Los aditivos, como decíamos, son sustancias químicas que se añaden en pequeñas cantidades al aceite lubricante para proporcionarle ciertas características de acuerdo al uso que se le va a dar al mismo, o para suprimir o reducir otras que son perjudiciales. Entonces existen una variedad de aditivos que se pueden utilizar en diferentes tipos de aceites, dependiendo del uso que se le vaya a dar al mismo. Entre los aditivos podemos ver, digamos, los aditivos detergentes, dispersantes, aditivos mejoradores de viscosidad, aditivos que mejoran el punto de fluidez y congelación, aditivos antiespumantes, mejoradores de oleosidad, de lubricación, aditivos para aumentar la rigidez dieléctrica, aditivos de extrema presión, y así existe una variedad de aditivos que podemos utilizar o se pueden utilizar en los aceites, dependiendo del uso que se le vaya a dar al aceite, dependiendo del sistema que vaya a lubricar el aceite. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto en el momento de elegir un aceite para un determinado sistema. ¿Cuál es la diferencia que existe en cuanto a la calidad del aceite? Digamos, si utilizo un aceite que tiene una viscosidad SAE 15W40, pero que tiene una calidad menor que otra, que es del mismo tipo de viscosidad. El problema se puede ver internamente, por ejemplo, aquí tenemos el pistón de un motor, ¿ya? El mismo pistón, pero utilizando diferentes tipos de aceites, ¿ya? Este aceite, ¿qué tipo de características tiene? Que le confiere al mismo una mayor capacidad de realizar la limpieza del hollín que se acumula en la parte superior de los pistones, en la cámara de combustión. Ese aceite pues tiene esa capacidad de poder limpiar más fácilmente ese hollín, mientras que este otro, fíjense, hace que el hollín se vaya acumulando acá. El aceite no ha sido capaz de limpiar ese hollín que se va produciendo en el proceso de combustión. Esa es la diferencia que existe entre la calidad de un aceite y otro. Aunque tengan la misma viscosidad, pero la calidad puede ser diferente de uno comparado con el otro. Aquí vemos otros ejemplos, fíjense, de que el mal uso del aceite, un adecuado tipo de aceite que no es apropiado para un sistema, también puede causar daños. Por ejemplo, aquí tenemos un cigüeñal, esta parte donde son los puños del cigüeñal y la biela, pueden tener ese tipo de problema. En este caso, un aceite de baja viscosidad. El aceite ha sido muy poco viscoso, ralito por decir, y no ha sido capaz de formar una capa fluida para evitar este tipo de desgaste. Así es, rayaduras y sobrecalentamiento. En este otro componente, que es el rodete de un turbocargador, lo mismo, fíjense, esta parte que trabaja a más de 100.000 revoluciones por minuto, ¿ya? Ha tenido ese tipo de problema debido al nivel de aceite bastante bajo. No ha llegado suficiente aceite a lubricar esta parte, por lo cual se ha producido ese tipo de daño. Entonces es importante tomar en cuenta siempre el tipo de aceite a utilizar en cada sistema de manera apropiada, ¿no? En cuanto a la viscosidad y en cuanto a la calidad API. El fabricante en sus manuales también nos indica cuál es el tipo de aceite en cuanto a viscosidad que tenemos que utilizar, dependiendo de la temperatura ambiente, por ejemplo. Fíjense, para un aceite que va a trabajar entre menos 30 grados centígrados y 30 grados centígrados por encima, entonces recomiendo un tipo de lubricante determinado que trabaja mejor en ese rango de temperaturas, ¿no? Este otro aceite trabajará mejor en temperaturas que están por encima de 0 grados hasta los 40 grados centígrados. Eso el fabricante de la máquina siempre te va a recomendar el tipo de aceite más apropiado para esa máquina. ¿Y cada qué tiempo hay que cambiar el aceite? Pues eso hay que hacerlo de acuerdo a lo que indica también el manual de mantenimiento y operación. Habíamos visto dentro de los mantenimientos preventivos de que existe una información que nos da el fabricante, una tabla de mantenimiento donde nos indica en qué momento hay que cambiar el aceite, a las cuántas horas de funcionamiento. Pero eso puede ser un poquito variable. Vamos a ver a continuación cómo podemos variar ese tiempo.
También existe un elemento muy importante dentro del sistema de lubricación, que es el filtro. El filtro sirve para retener las partículas metálicas de desgaste que se producen en el funcionamiento de la máquina. El aceite es como la sangre en el ser humano. La sangre va circulando por todo el cuerpo y necesita ser constantemente limpiado también. Para eso existen en el cuerpo humano ciertos elementos, por decir, como los riñones, por ejemplo, que son los que se encargan de limpiar, de purificar la sangre. En el sistema de lubricación de una máquina también existen estos elementos, como son los filtros. ¿Ya? También hay que tomar en cuenta la calidad de los filtros. Existen filtros de diferentes tipos de calidad. ¿Ya? Hay filtros baratos, hay filtros de calidad que pueden costar mucho más caro. La diferencia no está en la parte exterior, sino está en la parte interior del material filtrante que se utiliza. El material filtrante tiene diferentes tipos de contextura, ¿ya? Que sirven para retener partículas más pequeñas o partículas más grandes. Entonces, muy importante también tomar en cuenta esto, el tipo de elemento filtrante que se va a utilizar para poder limpiar el aceite que se va contaminando. También hay que tener cuidado en la manipulación del aceite. ¿Ya? Hay que tratar de evitar que entre suciedad al sistema. ¿Ya? Fíjense, aquí estamos utilizando envases sucios. Toda la suciedad que estamos generando acá, lo estamos metiendo al sistema lubricado. De entrada el aceite ya está contaminado aquí, ya está entrando sucio al sistema, ¿no? Entonces el desgaste, los daños que se van a producir en la máquina van a ser mucho más acelerados. ¿Sí? Hay que utilizar siempre, en lo posible, transferir el aceite directamente del envase a la máquina, sin utilizar estos envases intermedios, ¿no? Que pueden estar con suciedad, que pueden estar con agua, y toda esa suciedad lo vamos a transmitir al sistema. Aquí vemos una comparación más o menos de las causas de fallo que se pueden producir debido a una mala utilización o una mala manipulación del aceite que lubrica el interior de una máquina. Habíamos dicho que el aceite circula por todo el interior de la máquina para poder lubricarlo, al igual que en la sangre, el corazón es el destinado a enviar la sangre a todos los elementos del cuerpo humano para que trabaje eficientemente. Las causas de fallo que pueden producir el mal funcionamiento, por ejemplo, del corazón de una persona son la edad, el tabaco, la mala dieta, la obesidad, la vida sedentaria y la genética. Estas causas de fallo pueden provocar los siguientes efectos: un colesterol elevado, hipertensión, triglicéridos, endurecimiento de las arterias, infarto, agotamiento. Estos son los problemas que puede provocar, digamos, estas causas de fallo. En un sistema lubricado, ¿cuáles pueden ser las causas de fallo? Que el aceite tenga agua, que el sistema esté desalineado, algunos ejes, exista mucho calor, que hace que el aceite se degrade rápidamente, que se haya utilizado un aceite lubricante incorrecto, químicos que están contaminando el aceite, mal montaje de los rodamientos, por ejemplo, espuma o partículas metálicas. Todas las causas de fallo producen ruido en el funcionamiento, vibración, alta temperatura, oxidación y herrumbre del aceite, partículas de desgaste que se van a generar y falla de los componentes, ¿no? Vibración se puede producir principalmente debido a un mal montaje de algunos componentes o desgastes de algunos componentes que tenemos en el sistema. Ahora veamos un poquito lo que es el ANAS de aceite. ¿Cómo se aplica esta técnica de mantenimiento predictivo en las máquinas? En todo caso, podemos indicar de que esta técnica es bastante utilizada a nivel mundial. Igual en nuestro medio, es una técnica muy utilizada para poder determinar algún tipo de problema que pueda tener un sistema lubricado, ¿ya? Y se basa en realizar un análisis del aceite en laboratorio para determinar qué tipo de problemas puede existir en la máquina. Es igual que la sangre en el ser humano. Muchas veces el doctor requiere un análisis de sangre para saber qué está pasando en el interior de nuestro cuerpo, qué problemas podríamos tener.
Entonces, para eso, en las máquinas también tenemos la sangre, que lo podemos, digo, el aceite que podemos analizarlo para poder saber qué problemas tiene interiormente la máquina. Y también poder saber qué problemas podría tener el mismo aceite. ¿En qué tipo de máquinas se utiliza esta técnica de análisis de aceite? Pues en todas las máquinas lubricadas que decíamos anteriormente, ¿no ve? Las turbinas, por ejemplo, compresores, cajas de engranajes, motores de combustión interna, sistemas hidráulicos. Cualquier máquina que utilice un aceite de lubricación, se puede aplicar esa técnica del mantenimiento basado en análisis de aceite. ¿Qué pruebas se realizan al aceite? Pues estas pruebas normalmente se realizan en laboratorio o también se pueden hacer utilizando máquinas relativamente sencillas, dependiendo de qué tipo de pruebas realicemos. Se puede medir, por ejemplo, la viscosidad, el índice de viscosidad, ¿ya? Lo que se llama el TBN y el TAN, la acidez del aceite, el flash point, el punto de fluidez. Se puede hacer una espectroscopía infrarroja para determinar qué elementos aditivos se han perdido en el aceite, un análisis mediante plasma para saber qué tipo de elementos contaminantes tiene el aceite, se puede realizar un conteo de partículas, una ferrografía analítica. Vamos a ir viendo todas estas pruebas que se pueden realizar en un laboratorio, qué características tiene y qué nos determina. ¿Qué se detecta cuando realizamos análisis de aceite? Desgastes anormales de componentes de motores, engranajes, compresores, etc. También podemos determinar contaminación de lubricante con agua, con combustible y otros tipos de agentes, que pueden ser agentes externos o internos al sistema. Fallas en sistemas de filtración, también podemos determinar si el filtro que estamos utilizando es el correcto o no, si tiene la capacidad de filtración adecuada o no, si estamos utilizando un tipo de aceite con una viscosidad adecuada o no, ¿ya? Y también podemos determinar los periodos de cambio de aceite, que pueden ser largos o cortos, dependiendo del estado que tenga el mismo. Es bastante útil entonces para poder determinar diferentes causas de fallo que puede tener una máquina. ¿Qué beneficio obtiene? Determina el periodo de cambio óptimo. Podemos saber en qué momento es el adecuado para poder realizar el cambio de aceite que ya se ha contaminado y se ha degradado. Detecta parámetros inadecuados de funcionamiento de las máquinas, nos puede indicar qué elementos de la máquina interiormente están sufriendo desgaste acelerado. Contribuye a prolongar la vida útil del equipo. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza el análisis de aceite? Pues vamos a ir viendo paso a paso cómo son los lineamientos, digamos, que hay que seguir para poder realizar una buena prueba de laboratorio. Hay que tomar la muestra de aceite, al igual que se hace, digamos, con la sangre de una persona, se le saca una muestra, se toma una muestra de aceite cada cierto tiempo, enseguida vamos a ver de qué depende ese tiempo. Se despacha esta muestra a un laboratorio para que ahí lo analicen mediante máquinas especiales que se cuentan para el efecto. Los resultados de los ensayos son luego evaluados para diagnosticar las condiciones del equipo y los componentes del mismo y también las condiciones del lubricante. En otras palabras, ¿para qué se hace análisis de aceite? Para dos cosas. Uno, para determinar el estado interno de la máquina, para ver qué desgastes podrían haber en el mismo. Segundo, para determinar cómo se encuentra el aceite lubricante. Porque el aceite lubricante se puede degradar perdiendo algunos aditivos que inicialmente tenía el mismo. Los resultados de las pruebas y recomendaciones son entregadas al personal de mantenimiento para que se tome una decisión, una determinación de qué es lo que se tiene que hacer. Si hay que cambiar aceite, si hay que reparar alguna parte interna de la máquina que está sufriendo algún desgaste anormal y otros, ¿no? Esto que habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿En qué tipo de sistema se puede utilizar el análisis de aceite? Cualquier máquina lubricada. Cualquier máquina que tenga aceite de lubricación es, digamos, apto para ser utilizado en este tipo de máquina. Un motor de combustión, por ejemplo, interna. Interiormente el motor está compuesto por muchos elementos. El motor no está fabricado completamente de puro fierro. El motor tiene muchísimos elementos como ser hierro, plomo, cobre, cromo, aluminio, silicio, sodio, potasio, pues todo existe acá.
Entonces, dependiendo de las partes donde existe principalmente movimiento relativo, ya sea alternativo o rotacional, se pueden producir desgastes en ciertos elementos que el aceite lo va a detectar. El aceite circula por todo el interior del motor y va arrastrando todas las partículas que se van generando en las partes donde existe rozamiento, en las partes donde existe movimiento alternativo o rotacional. Entonces el aceite es un buen elemento que nos va a indicar qué partes de la máquina pueden estar desgastándose anormalmente. Existe un kit de toma de muestra, una bombita manual, un envase adecuado de unos 200 centímetros cúbicos aproximadamente, donde se toma la muestra, unas mangueritas que sirven para introducir al sistema donde está almacenado el aceite, una bombita para poder succionar el aceite y llenarlo en el envase. Hay que hacerlo de manera adecuada esto para poder obtener una muestra adecuada del aceite que vamos a enviar al laboratorio. Este es más o menos el costo de cada uno de los elementos que se utilizan para tomar una muestra de aceite. Por ejemplo, el envase, un envase pequeño, ¿ya? Las mangueras que venden en diferentes longitudes y la bombita, ¿no? Se toma la muestra, se hace el análisis del lubricante y se generan reportes que nos indican cuál es la condición de la máquina y cuál es la condición del aceite. Ahí vemos un ejemplo de cómo se toma una muestra. Aquí tenemos el sistema de transmisión. Estamos introduciendo la manguera al lugar donde existe almacenamiento de aceite, el aceite que lubrica toda la máquina esta, y estamos tomando una muestra a través de este tipo de dispositivo, ¿no? En todo caso, hay que tomar en cuenta bien esto de que el color del aceite no nos va a indicar en qué estado se encuentra el mismo. Uno tal vez podría pensar de que cuanto más oscuro está el aceite, está más sucio o más contaminado. No, no. Depende del sistema en el cual trabaje. El aceite todo el tiempo podría estar así, bien clarito, digamos, pero estar ya bastante contaminado y estar bastante degradado. Depende de, por ejemplo, el aceite que trabaja en el motor es siempre el más sucio. El aceite de un motor a diésel siempre va a ser más oscuro, más negro. Pero eso no quiere decir que el aceite ya no sirva, ¿no? Depende de las condiciones en las cuales trabaje el mismo. Entonces, las buenas prácticas que hay que tomar en cuenta para tomar una muestra de aceite. No es tomar una muestra así de manera, digamos, incorrecta. Hay que utilizar siempre un mecanismo de dispositivo fijo, el equipo de succión de aceite. Hay que tomar la muestra siempre de un lugar donde exista bastante movimiento del aceite, no de un lugar estanco. La temperatura de funcionamiento de la máquina tiene que ser la temperatura normal a la cual trabaja la misma, en zonas de flujo turbulento, antes de los filtros obviamente, porque en el filtro se va a quedar toda la suciedad. Hay que tomar la muestra antes de que llegue el filtro, o después de los componentes, después de que el aceite que ha lubricado está volviendo ya al cárter o al depósito de aceite. Con dispositivos e implementos de muestreo limpios, purgas de líneas de flujo de aceite estático, en envases limpios, con la misma frecuencia, y se registran las horas de operación de la máquina y las horas del aceite para poder enviarlo al laboratorio. Esto un poquito para complementar. ¿Cada qué tiempo se tiene que tomar una muestra de aceite? Pues depende. Depende de las condiciones en las cuales trabaje el aceite. Por ejemplo, la severidad del ambiente de operación no va a ser la misma de un aceite que con otro. Por ejemplo, una máquina que funcione, digamos, en un ambiente polvoriento, un ambiente húmedo, puede ser diferente a las condiciones de la máquina que está trabajando en un ambiente mucho más limpio, digamos, ¿ya? Con menos humedad. Entonces el tiempo va a depender también de la severidad del ambiente de operación del fluido. Va a depender también de cuán desgastado está la máquina. Una máquina más vieja sabemos que produce mayor contaminación. Entonces se va a producir más contaminación, por lo cual hay que tomar una muestra de aceite más seguido, ¿no? ¿Cuán crítico es la máquina? ¿Cuán importante es la máquina en el sistema, en la industria o en la fábrica? Si es una máquina crítica, una máquina importante, entonces el muestreo hay que hacerlo más seguido.
Factores de edad del fluido, también el tipo de fluido que estamos utilizando, cuántas horas ya ha trabajado, ¿no? Y también puede ser, digamos, debido a un resultado de un monitoreo que se ha hecho para saber más o menos en qué estado se encuentra el aceite. Entonces hay diferentes condiciones que hay que tomar en cuenta para poder determinar a las cuántas horas tengo que tomar una muestra de aceite. Existen ya unas tablas específicas que nos recomiendan que cambiemos o saquemos una muestra de aceite cada cierto tiempo. Eso ya está establecido y el mismo laboratorio te va recomendando incluso cada qué tiempo tienes que llevar una muestra de aceite. Existen muchas técnicas utilizadas, como hemos indicado anteriormente, para poder determinar el aceite. Existen equipos, en algunos casos sofisticados. El análisis de aceite no se puede hacer en cualquier taller, en cualquier laboratorio. Existen laboratorios específicos. En nuestro medio no existen muchos, pero sí existen algunos que realizan este tipo de análisis para muchas industrias. Por ejemplo, aquí en La Paz tenemos a Finning, que tiene un laboratorio aquí en el Alto, donde realizan ese tipo de análisis, ¿no? En Santa Cruz existen más, y así existen diferentes tipos de laboratorios donde pueden realizarte un análisis del aceite para determinar cuáles son las características que tiene el aceite y cuán deteriorado está la máquina y el aceite mismo. Equipos para medir viscosidad, contadores de partículas, titroprocesadores, ferrografía y otros. Existen muchas ventajas que se pueden tomar en cuenta también para poder analizar las características de la técnica esta: reducción en los costos de mantenimiento, incremento en la disponibilidad de la máquina, extensión en los intervalos de cambio de aceite, mejora la seguridad, reducción de los gastos de mantenimiento, etc. Y finalmente, para acabar por el tiempo, existen ya unos costos también determinados para cada tipo de análisis, ¿no? En nuestro medio, más o menos, un análisis de aceite está costando unos $20 aproximadamente, donde te hacen todo este tipo de análisis. Bueno, existen unos costos promedio dependiendo del tipo de análisis que quieras realizar en la máquina. Entonces, en la siguiente clase vamos a ir profundizando un poquito más sobre esta técnica, que es bastante interesante y bastante utilizado principalmente en nuestro medio, ¿no? En todas las fábricas que tenemos. Quedamos en eso por hoy.